Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver cómo calcular un conductor eléctrico para un alimentador AL1 que lleva energía a un tablero de distribución de fuerza, el cual tiene conectado 4 motores. En este contexto, ¿cierto? Vamos a establecer que la norma establece que cuando un alimentador lleva energía a diferentes o sea, lleva energía a un tablero con diferentes motores y donde se establece que pueden tener régimen continuo e intermitente, dice, la norma establece lo siguiente. Dice que la corriente de servicio de ese alimentador va a ser igual a la sumatoria de la corriente nominal de cada motor, donde I igual 1 hasta N, más 0.25% por la I nominal del motor mayor, o sea, el de mayor potencia. En ese aspecto, ¿qué es lo que tendríamos acá? Para poder establecer la corriente de servicio, lo primero que tenemos que hacer es calcular las corrientes nominales de cada uno de nuestros motores. En ese aspecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que para poder calcular el conductor eléctrico, ¿cierto? Para este problema necesitamos conocer entonces las corrientes nominales de cada motor. Entonces, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Dice, calcular el alimentador para un tablero de distribución de fuerza que alimenta un banco de motores. La canalización es a la vista por escalerilla portaconductores. El tablero se encuentra a 60 metros del tablero general de fuerza y alumbrado, el cual posee un voltaje de 378. Y eso hay que tenerlo claro, jóvenes. La regulación de tensión no siempre se calcula en base a 380 porque los tableros pueden haber tenido un voltaje menor. Esto se debe a que en el alimentador principal, que sería este de aquí, ¿cierto? El alimentador principal, también ocurre una caída de tensión. Bien, entonces tenemos, ¿cierto? Un sistema de escalerilla para transportar nuestros conductores, que es normalmente utilizado a nivel industrial, ¿cierto? Para poder llevar energía a este tablero, el cual a su vez está alimentando 4 motores. En capítulos anteriores ya vimos cómo alimentar, ¿cierto? O calcular el conductor para los motores eléctricos. Entonces, la norma establece que la corriente de servicio va a ser la sumatoria de las corrientes nominales de cada motor de manera individual, ¿cierto? Más el 25% de la corriente del motor de mayor tamaño. Bien, vamos con esto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es establecer la corriente de servicio. Por tanto, vamos a calcular las corrientes nominales. Cálculo de corriente en cada motor. En ese aspecto, recordamos que la corriente nominal de un motor iba a estar dada por, cambiamos el color, la corriente nominal de un motor iba a estar dada por sus HP por 746, pasamos la potencia mecánica en HP a potencia mecánica en watts, raíz de 3 por voltaje de línea, el rendimiento, transformamos la potencia mecánica en potencia eléctrica y factor de potencia, transformamos la potencia eléctrica en potencia aparente. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que para primero motor 1. La corriente nominal de nuestro motor 1 serían 20 HP. 20 por 746 dividido raíz de 3 por 380, ¿cierto? Perdón que no lo había mencionado antes, pero estamos trabajando en una red en Chile, ¿cierto? Donde el voltaje de nominal de línea, ¿cierto? Deberían ser 380. Y en base a lo que dice la norma, calculamos nuestros parámetros. 380, ¿cierto? Por el rendimiento de un
88%, en nuestro caso 0.8 solamente. Por el factor de potencia 0.85. Eso nos da un valor de... Ustedes realicen los ejercicios también o los cálculos. Eso nos da una corriente de 30.3 amperes. Vamos por el motor 2. Vamos a tener que la corriente nominal del motor 2 va a estar dada por sus HP, que son 10 HP, ¿cierto? 10 por 746 dividido raíz de 3 por los 380 por los 0.88 0.88 por el factor de potencia de 0.85. Entonces tenemos una corriente de 15.15 amperes. Ahora vamos por la corriente nominal del motor 3. Ya, el motor 3 vamos a tener que nuestra corriente nominal sería igual a 40 HP y sería el motor de mayor potencia por 746 dividido en raíz de 3 por 380 y un rendimiento de 91%. Si recuerden que a mayor potencia el motor, mayor es su rendimiento. Se fabrican de esa forma, se toma más tiempo en su diseño. Eso nos genera que la corriente nominal para este motor sería de 40 por 746 dividido, ¿cierto? En raíz de 3 por los 380 por los 0.91 por 0.85. Tendríamos 58.61 amperes. Y finalmente tendríamos el motor M4, ¿cierto? El motor M4. Motor número 4, cuya corriente nominal estaría dada por los 5 HP por 746 dividido raíz de 3 por 380 por el rendimiento de un 87%, 0.87 y un factor de potencia 0.85. Con el tema de facilitar la sumatoria de las corrientes y no tener que estar trabajando de manera factorial, se decidió como ejemplo ocupar factor de potencia igual para todos. Raíz de 3, ¿cierto? Por 380, 0.87 por 0.85. Sintaxis error. Solamente una corriente de 7.66 amperes. Bien. Vamos entonces. Entonces, teníamos que calcular primero la corriente de servicio para poder establecer la corriente, la selección del conductor para nuestro alimentador.
Y nos establecieron, ¿cierto?, que la corriente de servicio va a venir dado por la sumatoria de las corrientes nominales de cada motor, ¿cierto?, de igual 1 hasta n, más el 0.25% de la I nominal del motor mayor. Dicho esto, entonces vamos a tener que la corriente de servicio en nuestro caso sería paréntesis la corriente del motor 1, que son los 30.3 amperes, más la corriente del motor 2, que son los 15.15 amperes. Más la corriente del motor 3, que son 58.61. Más la corriente del motor 4, que son 7.66. Más el 25% de la corriente mayor, que en este caso correspondería al motor M3, que serían 58.61. Entonces esto nos arroja que la corriente de servicio de nuestro sistema sería igual a 30.3 más 15.15 más 58.61 más los 7.66 más los 0.25 por 58.61. Y eso nos da una corriente de 126.3 amperes. Bien, como la corriente es pequeña todavía, ¿cierto? Después vamos a ver de que si la corriente sigue aumentando, el método de la caída de tensión no funciona y hay que usar el método de la impedancia, pero por el momento, por la magnitud de la corriente, nos sirve el método de la caída de tensión, lo vamos a utilizar. Tenemos nuestra corriente de servicio. Bien, ahora podemos proceder a calcular el conductor. Y creo que hay que recordar que la norma chilena, ¿cierto?, establece que los alimentadores tienen que ser conductores cuya temperatura de servicio sea mayor a 90 grados Celsius, ¿cierto? O mayor o igual a 90 grados Celsius. Temperatura de servicio debe ser de 90 grados Celsius. Y que la aislación tiene que ser de poliuretano reticulado. Y tiene que ser conductor monopolar. Con estas condiciones, el conductor que cumple esto, el conductor más utilizado, ¿cierto?, a nivel industrial en Chile, el XTU. Así que vamos a emplear este conductor eléctrico. Bien, vamos con esto. También es conocido como Superflex. Entonces, vamos ahora. Para poder calcular el conductor con el método de la caída de tensión, lo primero que tenemos que establecer es el cálculo de la sección teórica, ¿cierto? La sección teórica viene dado por raíz de 3, el ρ, el largo y la corriente, dividido, ¿cierto?, la caída de tensión. Pero ya habíamos dicho que lo habíamos mejorado, ¿cierto? Y habíamos puesto raíz de 3 por el ρ, por el largo, la corriente, dividido 0.03 del voltaje nominal. ¿Por qué 0.03? Porque la norma en Chile establece que la caída de tensión en un elemento no puede ser superior al 3%. En ese contexto vamos a tener que la sección teórica va a venir dado raíz de 3 por el ρ 0.018. ¿Y por qué 0.0? El coeficiente de resistividad del cobre a 30 grados, ¿cierto? Aproximadamente. Por el largo lo teníamos en el problema, ¿cierto? Y establecieron acá que eran 60 metros. Por los 60 metros. Por la corriente,
que es nuestra corriente de servicio. Así que esta vez lo voy a anotar aquí, cuyo valor de corriente de servicio, ¿cierto?, es de 126, ¿cierto?, 3 amperes dividido 0.03 por el voltaje nominal, que en Chile está establecido en 380, nos da como resultado raíz de 3 por 0.018, ¿cierto?, por los 60 por 126.3 dividido, ¿cierto?, 0.03 por 380, nos da como resultado una sección teórica de 20.7 milímetros cuadrados. Bien, entonces con esta información nos vamos a ir a la tabla normativa, tabla 8.7a. Nos vamos a ir al grupo, ¿cierto?, de temperatura de servicio de 90 grados Celsius y grupo A. Sí, porque el grupo B, recuerden que es para conductores al aire libre, y esto se dio a entender de que estaba bajo techo, ¿cierto? Está dentro del recinto. Grupo A. Entonces, vamos a revisar el régimen térmico, la sección térmica. Para eso tengo acá, ¿cierto?, unas tablas que son compactadas, ¿cierto?, que son extractos de la norma eléctrica chilena. Voy a ir a buscar más rápido la tabla 8.7a. ¿Y por qué no la tabla 8.7? Porque la tabla 8.7 está en secciones milimétricas para conductores en 0.75, 1, 1,5, 2,5 y 4 milímetros. En cambio, la 8.7 está para conductores que se fabricaron en sección americana, ¿cierto? Valores AWG. Y él nos establece un conductor, y en el problema establecemos que necesitamos un conductor mínimo de 20 milímetros. Y acá tenemos uno de 21. Y este conductor soporta en el grupo A 95 amperes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si elijo el conductor de 21.2 milímetros, que es uno de los errores que cometen muchos eléctricos, va a decir, sí, cumple con la regulación de tensión, pero no está cumpliendo con la norma chilena de la capacidad de corriente que debe soportar. Por tanto, debido a la condición del régimen térmico, tengo que saltarme un conductor siguiente, el conductor número 2 AWG. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una cosa es soportar que el conductor, ¿cierto?, cumpla con la regulación de tensión, pero otra cosa es que cumpla con el régimen térmico. Entonces, de la tabla de el conductor de 21.2 milímetros cuadrados no cumple capacidad de corriente, ¿cierto? En ese aspecto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que buscar el conductor que sí cumpla con el régimen térmico, y por tanto nos vamos a ir a la tabla y vamos a elegir el conductor que sigue, número 2 AWG. Entonces, ¿qué conductor elijo cuando estoy calculando conductores? La sección mayor que dé entre comparar el régimen térmico del conductor eléctrico y la sección teórica, ¿de acuerdo? Entonces, se instalará el conductor a utilizar, ya se empleará entonces de la tabla, ¿cierto? 8.7a tenemos, ¿cierto?, un conductor 2 AWG, ¿cierto?,
cuya sección es de 33,6 milímetros. Voy a arreglar, esto quedó un poco raro. Entonces, ¿cierto? De la tabla 8.7a tenemos un conductor de 2 AWG correspondiente a 33,6, 33,6 milímetros. ¿Cierto? Aquí tenemos el conductor. Bien, ahora, esto que está aquí se conoce como sección comercial, o sea, la que de verdad yo voy a encontrar, ¿cierto? Al momento de ir a buscar este conductor eléctrico. Ahora podemos seguir con el siguiente paso y verificar la regulación de tensión que exige la norma, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a calcular la verdadera caída de tensión. La verdadera caída de tensión viene dado raíz de 3 por el ρ, el largo, la corriente, dividido la sección comercial. Entonces vamos a tener raíz de 3 por 0.018 por el largo, que eran los 60 metros, por la corriente eléctrica, ¿cierto? Que nos dio 126,3 amperes, dividido, ¿cierto? Esta sección comercial, que son los 33,6. De esta manera tenemos que la caída de tensión real en el sistema sería raíz de 3 por 0.018 por 60 por 126,3 dividido los 33,6. Tenemos que se pierden 7 voltios. Ahora, verifiquemos la regulación de tensión, ¿cierto? Bien, vamos a tener que el voltaje real en el tablero de distribución de fuerza va a estar dado por lo siguiente. Esto no es nada más que un circuito en serie, ¿cierto? Va a ser el voltaje, ¿cierto?, real en el tablero de distribución de fuerza, va a ser el voltaje del tablero general de fuerza y alumbrado menos la caída de tensión. Y por eso es importante verificar la regulación y no cometer el error de considerar que en el tablero general el voltaje real son los 380, porque eso es imposible, porque aquí va a haber una caída de tensión. Ahora, es pues cierto que para evitar ese problema, en Chile hay una costumbre de fijar el voltaje de salida en el transformador en 400 voltios y así ir compensando las caídas de tensión para que los tableros que están de distribución les lleguen los 380 voltios. Pero en nuestro caso no pasó, ¿cierto? Y tenemos aquí que el voltaje son 378, si no me equivoco. 378, ¿sí? 378 menos los 7 voltios. Eso nos da que el voltaje real en los tableros de distribución van a ser 371 voltios. Y es aquí donde toma mucha importancia la regulación de tensión. Porque la regulación de tensión establece que debe compararse el voltaje nominal con el voltaje real, dividido voltaje nominal por 100. Y esto tiene que ser menor o igual a un 3%. Entonces vamos a tener los 380 menos los 371 dividido los 380 por los 100.
Y eso nos da una regulación igual a, vamos a tener 380 menos los 371, ¿cierto? Dividido 380 por 100 de 2.3%. Está cumpliendo con las condiciones. Bien, eso quiere decir que el conductor se puede montar. Y por ende hay que hacer el resumen. Este resumen, recuerden que va a ir al lado del diagrama unilineal del sistema, donde en nuestro caso vamos a tener 3 cables activos, ¿cierto? Por 1C, ¿qué quiere decir? 3 conductores activos, ¿cierto? Son las fases, 1C que es monopolar, por una sección de ¿cuánto? De 33,6 milímetros, 33,6 milímetros cuadrados. Entre paréntesis equivalente a un 2 AWG conductor XTU, y para el cable activo en R, S y T. Mientras que los cables inactivos, eso hace un tablero, por tanto en una de esas tengo que también alimentar algún puesto de control, van dos conductores inactivos por 1C por los 33,6 milímetros, ¿cierto? Los 2 AWG XTU, pero ahora para neutro y tierra de protección. Y esto va en escalerilla porta conductores. Todavía no podemos calcular la escalerilla porta conductores porque para saberla tendríamos que ver cuántos conductores más van a ir. No voy a poner una escalerilla porta conductores solamente para llevar este alimentador. Bien, jóvenes. Entonces tenemos que para poder calcular el conductor eléctrico para un tablero de distribución de fuerza que alimenta varios motores, debo considerar la sumatoria de las corrientes individuales de cada uno de los motores más el 0.25% del motor de mayor tamaño. Vamos a ver más adelante que pueden haber excepciones a esta regla cuando yo conozco los regímenes de funcionamiento y puedo establecer el factor de demanda de este tablero. Bien, entonces, en este aspecto, ¿cierto? Como no se conocían, establecimos lo que en base a lo que establece la norma, ¿cierto? Eléctrica para motores en régimen continuo. Y establecimos que para poder calcular la corriente de servicio, sumamos la corriente nominal de todos los motores más el 25% de la corriente mayor. Luego, con esta información, calculábamos la sección teórica, que nos dio 20.7 milímetros. Luego, al ver las tablas 8.7a, nos dimos cuenta de que el conductor que seguía era de 21.2 milímetros cuadrados, pero no cumplía con el régimen térmico, o sea que la corriente que soportaba era inferior a los 126 amperes. En ese aspecto, vimos que el conductor que sí soportaba el nivel de corriente para nuestro problema era el de 2 AWG de 33.6 milímetros cuadrados, lo que nos llevó a la conclusión de que entre la sección marcada con la ecuación, ¿cierto?, de la sección teórica y lo que dicen las normas sobre la corriente que puede soportar el conductor, siempre me voy a quedar con la sección que sea mayor entre ambas. Con esa condición calculamos, ¿cierto?, la caída de tensión de nuestro sistema, obtuvimos el voltaje real que está llevando al tablero de distribución de fuerza, calculamos la regulación de tensión, que en este caso estaba correcta, ¿cierto? Y finalmente establecimos el resumen. Bien, esto sería hasta aquí, jóvenes, este video. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas pueden realizar los comentarios a través del foro del curso, ¿cierto? En la plataforma o si no directamente en los comentarios del video. Una vez que los veas les responderé sin problema. Así que hasta pronto. Fue su profesor David Palma, ¿cierto?